Hola currantes, bienvenidos de nuevo al consultorio. Estamos ya en la pregunta 9. Ya hemos visto un montón de contenido súper interesante respondiendo preguntas sobre inversión en fondos indexados, si es el mejor momento para invertir, el tema de compartir las inversiones con la pareja, hablamos de hipotecas, también hablamos de cuál sería mi inversión estrella o mis dos inversiones estrella. Y hoy tenemos una pregunta que también tiene mucha chicha y voy a intentar darle todavía un poco más de vuelta para hacerla todavía más interesante. Vamos a ver si os interesa el contenido de hoy. Vamos a la pregunta. Quispeto TV, espero haberlo dicho bien, nos dice: hola Dani, ¿algún consejo para invertir 15.000 euros? Y si tengo que invertir en algún fondo indexado, ¿quién sería lo que me recomendarías? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, lo que veremos hoy no son consejos de inversión, es para que vosotros tengáis mi opinión, mi análisis, pero obviamente luego siempre sugiero que os sigáis informando y veáis si esto encaja en vuestras diferentes alternativas. La pregunta, 15.000 euros, bueno, es una cantidad importante. Por ello, vamos a ver 3-4 escenarios diferentes. En primer lugar, ahora imaginemos que yo no tengo nada ahorrado en el banco y tengo esos 15.000 euros. Si es así, yo pondría una parte importante, quizá unos 5.000 euros en alguna cuenta remunerada o en dos cuentas remuneradas. Hay bastantes bancos y hoy en día se están dando nuevas cuentas bastante interesantes. Yo siempre hablo de la de MyInvestor, que es del 1%, y la de Freedom24, que es otra que estoy utilizando, que da un 3%, pero hay otras más también que tienes que tener alguna vinculación de nóminas, etcétera. Y bueno, es una alternativa, pero siempre teniendo en cuenta que yo creo que es importante tener ese colchón financiero, y en este caso si tenemos 15.000, pues dedicar unos 5.000 a eso y los otros 10.000 invertirlos ya en los diferentes fondos o alternativas que ahora veremos. Si ya tenemos esa cantidad ahorrada, imaginemos que ya tenemos ese colchón y tenemos esos 15.000 para empezar a invertir, la pregunta que nos haremos en primer lugar es: ¿los invertimos de golpe o bien lo hacemos mes a mes, como yo suelo hacer? En este caso, yo empezaría con una cantidad importante, igual con 5.000 en primer lugar, en un mes, por ejemplo, hacer la cantidad entera y luego hacer aportaciones de igual unos 2.000 o 3.000 al mes para aprovechar ahora que el mercado está en fase bajista y podemos comprar más barato. Y también para intentar ver si en los siguientes meses todavía baja un poco más y podemos pillar algún precio un poco más económico. Obviamente también podemos poner los 15.000 de golpe, pero siempre con el riesgo de que igual pues luego si hay alguna bajada pues no la aprovecharíamos de la misma manera, o bien al revés, igual nos aprovechamos de que de golpe haya un rebote. Aquí ya cada uno con su estrategia, lo que se sienta más cómodo. Nos pregunta sobre fondos indexados y fondos para invertir. Aquí te voy a enseñar algunos ejemplos y alguna cartera y también hablaremos del mercado inmobiliario. Si me pongo aquí abajo, aquí tienes la pantalla de MyInvestor y este fondo que te enseño, que es el Vanguard Global Stock Index, es para mí quizá la alternativa estrella para invertir en un fondo global y lo tenemos aquí en MyInvestor. Además, la comisión que tiene este fondo es de un 0,18%, es bastante económica. Normalmente los fondos Vanguard ya suelen ir entre un 0,10, un 0,30 más o menos. Y luego las rentabilidades ya veremos que esto es según el momento en el que estemos. Anualizada a 5 años está en un 9,52%, lo cual está bastante bien, pero obviamente este año está haciendo que decrezca esa rentabilidad. Cosas importantes: cuando buscas un fondo de este tipo, por ejemplo, si buscas el Vanguard Global Stock, vas a ver que te aparecen unos cuantos. Los que te pone hedge, como tienes aquí, estos son los que cubren el riesgo divisa. Y es que tú cuando inviertes en según qué fondos lo hacen en dólares o en otras divisas. Entonces yo lo que hago normalmente es invertir en la moneda original del fondo, por ejemplo, si está en euros o en dólares, lo que sea. Luego aquí lo que ves que pone euros o dólares realmente no es muy importante, es simplemente cómo traducen luego el valor liquidativo, pero como puedes ver la rentabilidad es la misma, simplemente que uno te va a poner el precio en dólares y el otro te lo va a poner en euros, pero luego cuando tú tengas que sacar vas a tener que hacer igualmente el tipo de cambio, o bien si ya lo tienes en euros ya estará igualmente, la cantidad será equivalente. Sin embargo, vemos que el hedge aquí no toma el riesgo de divisa en cuenta, es decir, aquí lo que utilizan son mecanismos, invierten en derivados para que la diferencia entre la cotización entre euros y dólares aquí no nos afecte. Por ejemplo, aquí este año vemos que está bastante negativo en un menos 20 comparado con un menos 10 que están en las otras versiones, y esto es gracias a la alta cotización que está teniendo el dólar
este año versus el euro. Como en este caso no se tiene en cuenta esto, obviamente pues está la rentabilidad mucho más baja. En los otros casos, esta diferencia de cotización entre dólar y euro está ayudando a amortiguar un poco la caída. Pero luego, bueno, tienes aquí las diferentes versiones. Yo normalmente invierto en el primero que veo, que suele ser ya, si ves que pone en euros y acumulación, que es lo que interesa, que es para acumular capital para que reinviertan los dividendos, ya sería bastante correcto. Y luego vemos el coste, que es 0,18, que está bastante bien. Otra alternativa, si queremos algo un poco más global. También en MyInvestor ya está disponible este fondo que es el ACWI, que es el que invierte en todas las economías del mundo. Esto es un fondo del que ya hablé en el canal, hablé en un vídeo en el canal específicamente sobre este fondo, ya di todos los datos, la diferencia que tiene entre el MSCI World para que veáis un poco qué nos podemos esperar. Te dejaré el vídeo para que lo quieras ver, lo tienes ahí disponible. Y lo único que tienes que tener en cuenta es que aquí el coste ya es más alto, es un 0,75, entonces ya estamos perdiendo medio punto de rentabilidad por invertir en este fondo en concreto. Con cualquiera de estos dos fondos ya tendrías una inversión bastante completa, estarías muy diversificado y para el largo plazo yo creo que es de las mejores alternativas. Vamos a ver, sin embargo, una cartera indexada que también puede ser interesante. Y no voy a hablar de Indexa Capital porque hablo muchísimo, enseño mis inversiones. Vamos a hablar un poquito más de otras alternativas, en este caso de Fininvest. Fininvest seguramente te suene porque recientemente MyInvestor ha adquirido este RoboAdvisor, así que MyInvestor va a tener su propio RoboAdvisor y aparte va a tener el de Fininvest. Lo interesante es que tiene diferentes carteras y dentro de las carteras dinámicas tiene una que es esta de aquí, que es la Profile Red. Esta invierte 100% en renta variable. Pues si no quieres tener nada de renta fija, puede ser una alternativa interesante. Es parecido a lo que tendríamos en la cartera Heavy Metal de MyInvestor, pero con unas posiciones un poco más peculiares. Os enseño un poco en qué consiste esta cartera. Bueno, en primer lugar, el tema de la rentabilidad esperada de un 8,4%. Esto obviamente son baremos y está basado en el tracking histórico que tiene la cartera, pero esto simplemente para que tengáis una idea de lo que podríamos esperar. El riesgo es muy alto porque es todo renta variable, plazo recomendado mínimo unos 10 años, 10-15 años, porque los ciclos económicos en renta variable necesitan más tiempo para poder recuperarse, y finalmente lo que veíamos de renta variable un 100%. Si luego vemos lo que serían las diferentes rentabilidades que han obtenido, tenemos en el 2022 un casi menos 15%, obviamente el 2022 es un año desastroso. 2021 21,8, que comparado con el benchmark vemos que ha sido un poquito mejor, 0,1 puntos mejor, pero luego tenemos en el 2020 ha rendido bastante bien con un más 5,1, en el 2019 con un más 27%, en el 2018 su caída fue inferior también a la del benchmark con un menos 8,1, lo cual es 4,8 puntos superior a lo que sería la comparativa con los índices o carteras de las mismas características, y esto nos da un acumulado de un más 27,5% desde el 2018. Si miramos ahora dónde está el dinero, dónde tenemos el dinero dentro de esta cartera, tenemos un 26% estaría en renta variable en Europa, luego tenemos un 30% en Estados Unidos, que esto suele ser común en la mayoría de carteras indexadas, y otra parte importante, el 27%, que sería en países emergentes, que son esos países que veíamos en el fondo, por ejemplo, de MyInvestor, de todas las economías, que incluye China, incluye India, Brasil, etc. Luego ya, en menor medida, tendríamos, por ejemplo, en Small Caps, que también, por ejemplo, Indexa Capital ahora también incluye este fondo. Luego tendríamos sector inmobiliario. Y finalmente tendríamos renta variable Japón un 5%. Y como te preguntarás, las comisiones, como realmente tienes que hacer para este tipo de cosas, pues es una comisión de un 0,39 para las carteras entre 3.000 y 100.000 euros. En este caso, si hablamos de 15.000, pues estaría aquí en un 0,39. Y luego tienen la versión esta de Winner, que es una comisión que solamente se cobra cuando tú obtienes plusvalías un año y se calcula en base a lo que has ganado. Por ejemplo, sería un 8% de la plusvalía. Si un año tu cartera está ganando pues 500 euros, de esos 500 te quitan el 8%. Si el siguiente año no ganas nada, ese año no te quitan nada, no tienes ningún tipo de comisión.
Así que bueno, esto te beneficia en años como por ejemplo en el que estamos actualmente. Luego también tenemos que tener en cuenta la comisión que tienen los fondos. En este caso los fondos serían de media un 0,16. Ya hemos visto que los fondos Vanguard suelen tener entre un 0,10, un 0,30 más o menos, así que sería un poco la media, y luego el 0,11% de lo que sería el banco custodio. Si lo sumamos, un 0,11, 0,16, sería un 0,27, más el 0,39 estaríamos hablando de un 0,65, 70 aproximadamente, que es incluso menor a la que veíamos del fondo de todas las economías de MyInvestor. Bueno, estas son algunas alternativas cuanto a inversión indexada. También, obviamente, tienes las alternativas de Indexa Capital, de Finicent, de InvestMe, pero como he hablado tanto de todo esto en el canal, tampoco quiero repetirme demasiado. Tengo las playlists donde ya hablo mucho más en detalle y te quería enseñar luego finalmente un ejemplo del mercado inmobiliario, cosa que igual dices con 15.000 euros puedo invertir en inmuebles. Te he preparado una pequeña simulación para que veas si podría ser rendible o no. Esto es una simulación que hago con un archivo que tengo en la página web de dinerocurrente.com. Es un archivo que se llama de rentabilidad inmobiliaria. Lo tenéis disponible si estáis en la comunidad currante, que es gratis. Ahí tengo todos los archivos que enseño en el canal que son más relevantes y voy actualizando. Lo pongo todo ahí, así que si queréis acceder, ahí lo tenéis. Aquí tienes una simulación de un inmueble que tiene un valor de 40.000 euros. Y me vais a decir, guau, esto no existe, ¿cómo voy a encontrar yo un piso de 40.000 euros? Y además, si lo encuentro, seguro que es una basura y que no sirve para nada y debe ser en una zona totalmente desastrosa. En muchos casos es así, en otros casos se pueden encontrar inmuebles de estas características. Y poniendo este ejemplo de un inmueble de 40.000 euros, y con una inversión de 12.000 más luego lo que sería la reforma, que sería de unos 3.000 más o menos, he puesto un ejemplo de un préstamo que te dan al 3%. Esto, claro, ahora con la subida del Euribor, vamos a ver en qué queda todo esto, pero todo esto es factible. Estos son números que he ido haciendo yo en los pasados meses también con otros inmuebles y son números que pueden ser realistas. Y lo que tenemos aquí, antes de nada te digo que pongo un préstamo personal porque en hipotecas menores de 40.000, 50.000 euros es muy complicado que os las den. Entonces normalmente cuando son inmuebles de ese importe ya suele ser a partir de préstamos personales de créditos. Pues nada, tenemos estos números. Luego de aquí de gastos pongo siempre los mismos, pero bueno, esto se puede ir alterando. Intereses de hipoteca, esto lo calculo automáticamente, serían 44 euros al mes. Y he puesto que invertimos y que alquilamos el inmueble por unos 500 euros, incluso depende cómo sea grande, se puede alquilar por habitaciones, y 250 euros en según qué ciudades y pueblos se paga, y se paga incluso más. Entonces yo creo que es un importe bastante realista. Y nada, nos quedaría al final un cash flow, después de todos los gastos, de unos 100 euros, ¿vale? Son unos 100 euros al mes que nos quedarían. Y si vamos abajo, lo que sería la rentabilidad neta de este inmueble sería de un 9,41% más o menos y el ROCE de un 8,11%. Esto ya te digo que es solamente un ejemplo de un inmueble. También lo puedes hacer con una simulación de una plaza de parking que incluso con 15.000 euros podrías comprar una plaza entera y en según qué zona se pueden alquilar por 70, 80, 100 euros, depende del sitio. Son alternativas también. Con ese importe ya puedes empezar a intentar también buscar alternativas de inversión quizá un poco más agresivas o bien menos pasivas como son los fondos indexados. Yo entiendo que tú quieres inversión indexada, pero bueno, para los que quieran alternativas diferentes también os presento pues otras opciones. Espero que este contenido os haya interesado. No os perdáis el próximo vídeo del consultorio porque ya hablaremos de cuál es, en mi opinión, el mejor robo-advisor. Vamos a ver si me acabo mojando. Un saludo.